intensita allá en la casa queriendo hacer cosas, que se cuide porque la necesitamos, porque largo camino, largo trayecto nos espera. Y mientras estudiaba todos estos días y preparaba el mensaje, le daba gracias a Dios porque puede ser que suene arrogante decir lo que mencioné al inicio, que quizás los que escribieron parte de algunos libros, quizás ellos no alcanzaron a entender lo que escribieron o no lo alcanzaron a ver como lo podríamos ver nosotros hoy, ¿cierto? De hecho, así lo dice, que muchos de ellos ni siquiera lo recibieron, sino que lo confesaron desde lejos, mirando por la fe y saludando. Ni siquiera entendieron muchas cosas. Y hoy, al escuchar estos mensajes y al estudiar a Dios desde una perspectiva no religiosa, sino de quién es Él y de quiénes somos nosotros, yo creo que ahora me enamoro más de Dios. Cuando le quito el filtro de la religión, me enamoro más de Él. ¿Recuerdan aquella frase popular? ¿Un poco de qué? De ciencia nos aleja de Dios, ¿cierto? Y mucha ciencia nos acerca a Dios. Y yo hoy quiero decirles que eso es una realidad contundente. De verdad. No necesito sino entender algo de Dios y yo a la hora que sea, en la madrugada solo, sin ningún estímulo externo, y me quebranto y digo, wow, Dios. ¿Cómo quisiera poder encontrar la dimensión de las palabras que esto que estoy entendiendo lo pudiese sacar para que todos dejáramos de lado un poco la levedad de la vida y de dejar de ser seducidos y arrastrados, como Pablo lo expresó con gran temor, por nuestros propios sentidos? Porque el ser humano es derrotado, es por sus propios sentidos. Allá. Entonces, cuando yo entiendo esto, como Dios me lo está mostrando, siento una gran reverencia por cada persona. Me parece que cada persona es algo majestuoso. Así que pues quiero aprovechar para decirles que, siendo ustedes del linaje de Dios, aprovecho para decirles que quizás no hemos tenido el tacto o la delicadeza o la precisión al tratarlos o transmitir el mensaje, o actitudes que pudiesen haber lesionado o haber hecho sentir a alguien incómodo. Entendiendo la grandeza tuya como parte de Dios, solo quiero aprovechar este momento para decirles que ofrezco mis excusas. Dios, déjanos ver tu grandeza como nunca, para que podamos entender qué tan extraordinario es este camino. Cada hermano sencilla, cada hermana que es linaje tuyo, merece ese respeto, esa honra, esa dignidad. Por eso ahora logramos entender por qué tú dijiste, ama a esa persona que tú consideras tu enemigo, porque la valía trasciende eso, es mucho más grande. Y contagiarnos todos, darnos el permiso de entender que podía haber otro nivel en nosotros esperándonos, otra realidad. Y me preguntaba cómo hacerlo. Y nosotros no tenemos esa capacidad ni ese nivel para lograr hacer algo en la vida de alguien.
Solo nos queda decirle a Dios que pueda hablar a través de nosotros, para que la palabra, que es Él mismo, pueda realmente germinar en el corazón de todos nosotros e impulsarnos desde su espíritu a querer ser como Él quiere. Cuando no entendemos quién es Dios, nos parece como, hermana Mary, querida, usted bendiga, mi querida, qué bendición. Así que, hermanos, quisiera que esta mañana Dios tomara el control de nosotros, de mi vida, y se creara un contexto donde pudiésemos pasar a otro nivel de comprensión y poder estar en la misma sinfonía que estaba David cuando un día dijo: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Cierto que uno se aprende textos, pero uno no alcanza a entender qué significaba eso, ¿verdad? Uno no se analiza qué significará eso. Para una persona que de pronto trabaja arduamente y que tiene muchas dificultades, pues un festivo y algo debería ser que la oportunidad de descansar. Pero David, cuando dijo eso, estaba en un momento de que, donde lo tenía todo, y dijo: pero a pesar de todo eso, es mejor un día en tu presencia. Entonces siempre me lo he preguntado y creo que lo estoy descubriendo, ¿qué fue lo que entendió David para que llegara a expresar eso? ¿Qué fue lo que él experimentó? ¿Qué entendió y qué experimentó para que se atreviera a decir que mejor era un día en tus atrios que 1000 como rey comiendo como rey? Porque pues ya les dije, si es como nosotros que hay pegado en Transmilenio, para arriba, para abajo, y las cuotas y de todo, pues uno dice, pues sí, pero 1000 días allá en la cúspide, ¿cierto? Y aún a pesar de eso decir: prefiero un día en tu presencia. Y creo que eso fue lo que sedujo el corazón de Dios, porque ya ustedes saben que David cometió muchos desaciertos, muy feos. Yo creo que cada vez que leemos Mateo 1, cuando se habla de la descendencia de David, dice: y David engendró de la que era mujer de Urías. Imagínense, cada vez que se lee ese verso da una vuelta en la tumba. ¿Sí o no? Cada vez que alguien lee ese versículo, David se revuelca en la tumba. Seguramente nosotros de forma diríamos que vamos a escribir eso del hermano Vitelio. No escribamos eso porque lo van a leer en el futuro, y qué vergüenza, ¿cierto? Que le quitó la mujer a otro, que además lo mató, y además que es un hombre conforme al corazón de Dios. Eso se ve muy feo ahí en la escritura, ¿cierto? ¿Qué tal si le quitamos un poco, le damos una manito? De hecho, hace unos días estábamos haciendo una evaluación de unas chicas que están haciendo un curso, y decíamos: ¿será que le ayudamos un poquito? Porque nos da cosa a veces afectar o ridiculizar las personas, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, hoy quiero decirles que veo a cada uno de ustedes de una manera tan distinta cada vez que me acerco a estos mensajes. Yo digo: Dios, qué grandioso es esto. Ahora entiendo muchas cosas que antes no entendía. Y me siento pleno. Hoy yo diría: Dios, creo que pues todavía ando en Transmilenio, todavía ando en bus, pero me di cuenta que eso no es todo. Quizás no tengo algunas cosas materiales, pero mi más grande ambición sería decirles a mis hijos que están aquí presentes hoy, que mi éxito más grande se vería reflejado en el nivel de relación que ellos tuvieran con Dios. Lo demás es ¿qué? Añadidura. Para lo demás existe ¿qué? Mastercard. Pero para esto no existe oportunidad. Sería mi éxito personal cuando los veo cantando, sirviendo, involucrados, y cuando veo, como ayer que vi a Sophie enseñando el mensaje, yo dije: hay que seguir.
hay que seguir, hay momentos difíciles, pero vamos a avanzar. Entonces, amados hermanos, vamos a hablar hoy vamos armando una secuencia que en la medida en que nos vamos acercando, me sorprendo más de la sincronía divina que hay en todo esto, porque una cosa nos va llevando a la otra como si fuese una especie de Lego que se va armando, y Dios quiere, yo creo esto, yo creo que si no creyéramos que nosotros somos parte de algo grande, ¿qué nos motivaría, no? ¿Verdad? Si no creemos que nos escogió a nosotros, dice, pero entonces nosotros nos miramos aquí y decimos, de serio, hasta nos reímos de nosotros, ¿verdad? Y somos nosotros los que podemos hacer algo grande. Pues recordemos que eso pensaron unos hermanos de David, ¿lo recuerdan? No es por quienes estamos aquí, es por la forma en que le creamos a Dios. Y cómo respaldemos eso con nuestro comportamiento. Eso sí está al alcance de nosotros. Entonces, sé que Dios va a ir haciendo lo que no está a nuestro alcance, pero nosotros debemos agotar todo lo que dependa de nosotros para hacer lo que sí está a nuestro alcance. Y cuando se complete ese alcance nuestro, nos vamos a dar cuenta que Él mismo va abriendo las puertas. Entonces, hoy vamos a hablar de el primer punto que tiene que ver con amarnos a nosotros mismos. Porque entre más investigamos y más estudiamos, nos damos cuenta que quien no haya tenido un paraíso, si no lo tuvo incluso de niño, le cuesta mucho trabajo que vivirlo en la adultez. ¿Sí? Nos cuesta trabajo, ¿cierto? Entonces necesitamos volver ¿a dónde? A casa, a cada uno de nosotros. ¿Desde dónde vamos a iniciar? Siempre debemos iniciar ¿desde dónde? Desde nosotros, de mí. Desde ahí es donde debemos empezar, ¿cierto? Cuando Jesús nació, alguien dijo en Belén, luego algo grande ha nacido de ese pueblucho, ¿cierto? Pero no era por el pueblucho, era por quien era él, ¿cierto? Y entonces viene eso rimbombante ahí, ¿cierto? Sí, tú eres la más pequeña. Y hoy podemos decir nosotros, pues yo no tengo con qué impresionar a nadie. Es la realidad. Lo único que yo tengo es lo que Dios haya hecho en tu vida. Y es con eso en que debemos conducirnos en el día a día. Que nuestra vida sea esa forma. Entonces vamos a retomar lo que hemos venido hablando sobre la importancia de ese primer mandamiento, de ese principal mandamiento, que está blindado por el aspecto del amor. Sin amor no hay qué, no hay nada. ¿Dios es qué? Amor. Y todo se refleja en el amor. Entonces, ¿recuerdan cómo dice el primer mandamiento? Leyéndolo, recuerden que el primer mandamiento tiene dos partes. Está compuesta por una de ¿qué? La primera parte es de conocimiento y la segunda es de acción. Cuando dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, ¿el Señor qué? ¿Es de qué? De conocimiento, porque el objeto de mi amor debe tener ¿qué? Ese conocimiento. ¿De acuerdo? Como yo les colocaba un ejemplo, yo voy a cumplir 27 años de casado, pero yo hace 30 no conocía a Pili. Yo no puedo decir, ay Pili, hace 30 años te amaba, o me moría por ti, porque yo no la ¿qué? No tenía el objeto vigente en mí para decir que la amaba. Hasta que yo no conozca a Dios, no sepa quién es Él, pues no lo voy a poder amar. Pero aquí viene algo que se me prendía el bombillo. Pero si yo tampoco me conozco quién soy yo, entonces tampoco me puedo amar. ¿Cómo les parece? Si yo no me conozco ni me doy el valor suficiente, entonces ¿cómo me voy a amar si yo no soy consciente de eso? No soy consciente de eso. Así que le pedía a Dios que me ayudara a estructurar este mensaje hoy. Y quise traer
A nosotros nos gustan las megaconstrucciones, nos gustan las cosas que apoteósicas, ¿cierto? Todo lo que sea, ¿sí? A veces nos, ¿cierto? Como que, wow, y uno dice, ¿cómo decimos? Nos descrestamos por algo, ¿sí? Hay personas que les gustan los vehículos, ver los carros lujosos, otros los edificios, megaconstrucciones, pero siempre hay algo que nos, como que en diferente línea, nos deslumbra y nos llama la atención, ¿cierto? ¿Sabe qué es lo triste? Que el ser humano no ha sido capaz de deslumbrarse consigo mismo. Y anda buscando como un mendigo por fuera lo que nunca se podrá asemejar a él. Y ya hasta hemos dejado de admirarnos a nosotros mismos y de amarnos y de valorarnos a nosotros mismos. Y sin eso no vamos a poder. Si le enseñáramos a los niños de kinder esto que les voy a compartir hoy y les diéramos el valor de lo que es una vida y un cuerpo, una jovencita no llegaría tan rápido a cometer los errores porque tiene una capacidad de valía, de autoestima muy grande. O sea, cuando le podemos llevar a un jovencito o una jovencita y llevarle a descubrir lo extraordinario, porque no tengo ni siquiera las palabras para decirlo, lo extraordinario, majestuoso e incalculable de un cuerpo humano, y se lo transmitiéramos a un niño y a una niña, él entendería que ese es su santuario, que ese es lo más hermoso, y evitaríamos muchas cosas con la tecnología más avanzada que existe en el universo después de Dios, que es la sexualidad, porque es la biotecnología espacial divina extraordinaria, que en algún momento de dos humanos juntarse, ser capaces de gestar la continuidad del proyecto de Dios, que es dar una vida. Si tuviéramos esa capacidad de entender eso, como que ya nosotros diríamos, hey, ¿qué pasa? Despacio. ¿Qué pasa cuando compramos el teléfono nuevo el primer día y se nos cae? ¿Qué pasa? Y sí, ¿cierto? Y si va y se parte la pantalla. O como Mike que se lo robaron por la segunda cuota. ¿Qué siente uno? ¿Cierto? Y uno dice, ¡ay! Si esa capacidad de asombro y de valía, y yo quiero que todos nos contagiemos de esto, porque tengo que decirles con toda seguridad y confianza que Dios nos ha venido ayudando a configurar un mensaje extraordinario para llevárselo a todo el mundo, a los niños de kinder, a los colegios, a las universidades, de una manera en que nosotros podamos decirles, Dios es más vigente y es más real de lo que ustedes creen. Dios no es una religión. Por eso quería que escucháramos esa canción. Tú existes. Él existe, es innegable que Dios existe. Claro, por eso la gente dice que el universo conspira a favor del ser humano. El universo no puede conspirar porque el universo no es una inteligencia autónoma. Escuchen. ¿Cómo? No se le dio esa facultad. Ella es inteligente, interdependiente de Dios, porque está contenida en Dios. Y mientras leía el Salmo 139, que es el que vamos a leer ahora como base, me di cuenta que pudimos hacer una corrección. La expresión Dios es omnipresente solo aplica del humano hacia arriba, porque Dios no es omnipresente, porque eso quiere decir que la creación podría ser más grande que Él. No, Dios no es omnipresente, no hay nada que no esté presente en Él, que es distinto. Por eso el salmista lo expresa con su lenguaje, si fuere a los cielos, allí estás tú. Si fuere al océano, allí estás tú. Si fuere allí, pero no es que esté diciendo que Él está ahí, es que no hay absolutamente nada que no esté contenido en Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Destruir una vida humana es destruir un fragmento de Dios. Y si esto lo pudiésemos entender como Dios nos lo está dando, diríamos, wow, desaparecen muchas preocupaciones, muchas cosas, porque esa esperanza
¿Sí les ha pasado que sentimos que hay una esperanza por lograr? ¿Sí sienten ustedes que hay una voz que les dice que habrá un mañana mejor, que las cosas van a cambiar y que encontraremos la respuesta a algo que no sabemos qué es y que si debe ser mañana, pues no va a pasar? Porque yo me he dado cuenta que a veces uno dice, si yo viviera allí y si tuviera eso estaría contento. Y llego ahí y ahora si tuviera allá estaría contento. Y nunca vamos a estar ¿qué? No, porque no estamos colocando la atención en lo verdadero. Y lo verdadero es que yo soy el verdadero. Dilo, yo soy el verdadero. ¿Por qué? ¿Por qué tú eres el verdadero? Porque tú eres creación de Dios. Que nos soltaron de Dios. Y nos dijeron, Dios está por allá en una esquina y llámalo a ver si de pronto se acuerda de ti. Dios nunca hemos estado ausentes de Él. Entonces, megaconstrucciones súper valiosas. Y la frase que está, es un texto bíblico de Mateo, dice, donde esté ¿qué? Tu tesoro, allí estará tu corazón. Antes de estar aquí, grabé un video y lo subí. ¿Qué quiere decir eso? Donde quiera que esté ¿qué? Tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál será el tesoro? Te pregunto. ¿Saben cuál es el tesoro? Sabemos cuál es nuestro tesoro y siempre enfocamos esa búsqueda de satisfacer una necesidad. Nosotros satisfacemos las necesidades básicas de herencia, de alimento, vestido, protección, arte, etc. Buscamos satisfacer las necesidades de pertenencia a algún grupo social, religioso, educativo, etc. Pero no sabemos cuál es nuestra trascendencia. Para mí, eso buscar es el sentido de la vida. Estoy acá para trascender. Ahí está el tesoro de la cual apenas estamos en sentencia. Bien, ya Eduardo nos fue allá a las grandes ligas, ¿cierto? Sí, bien, bien. Me parece que lo pusiste allá. Vamos a ponerlo más condensado en mi pregunta directa. Y es descifrar, donde quiera que esté tu tesoro, que es un elemento, allí estará tu corazón. ¿Es cuál? Tu atención. Escucha. Si yo tengo mi atención aquí, ¿la puedo tener allá? ¿Se dan cuenta? Si yo tengo mi atención en algo que no es de Dios, ¿puedo colocarla en Dios? Y donde esté mi atención, ¿qué otras cosas le secundan a mi atención? Mi esfuerzo, mi energía y mi corazón. ¿Cómo les parece? Porque mi atención es ¿qué? ¿Por qué un bus arrolló a alguien? Porque perdió ¿qué? La atención. ¡Pum! Se lo llevó. Uy, pero ¿por qué no? ¿Cierto? Estaba ¿qué? ¿Cómo decimos? Despabilado. Cuando yo no tengo la atención en que mi esposa esté feliz, suceden cosas distintas. Porque no tengo ¿qué? Atención. Esto es maravilloso. Si yo no coloco la atención, lo que Jesús quiso decir que donde quiera que estuviera ¿qué? Mi tesoro. ¿Por qué? Porque las acciones son las que realmente nos descubren. Porque yo puedo decir, es que yo te amo. Pero eso, entre decirlo, realmente lo que va a reflejar eso es la acción. Recuerdan que Jesús dijo que había dos hijos, que uno le dijo, hijo, ve a la viña. Y él dijo, sí, papá, yo voy. Y no fue. Y después le dijo a otro, hijo, ve a la viña, y él dijo, no voy. Y fue. ¿Qué estaba queriendo enseñarnos el Señor Jesús con esto? Que todo lo que nos describe realmente dónde está nuestro tesoro, se refleja en la forma en que yo pienso, siento, converso y me comporto. Punto. ¿Cierto? En el día a día, nosotros hacemos elecciones constantemente. ¿Sabían eso? Se llaman seguidillas de ¿qué?
de decisiones. Ay, voy a coger esto, ay, no voy a hacer esto, ay, me baño, ay, arreglo el cuarto, ay, almuerzo, ay, pienso, ay, esto, ay, esto. Y en esas micro decisiones se van construyendo las grandes decisiones, ¿verdad? Por ejemplo, las fracciones de las levantadas entre la mañana, entre sacar un espacio para orar o no. Entonces uno dice, yo me moriría sin Dios. Pero eso es fácil de descifrarlo a la hora de acostarme y a la hora de levantarme. Ahí uno se da cuenta y dice, ¿en serio? Porque tengo que poner, como decimos acá, tocino. Aquí decimos, tenemos que poner ¿qué? Esfuerzo. ¿Se dan cuenta? Por eso, donde esté mi atención, siempre va a estar mi esfuerzo, mi energía y mi corazón. Por eso coloqué esto acá y le dice, a ti que perdónenme, no uso este término, a ti que te sorprende, ¿qué es lo que más admiras? En la medida en que nosotros vamos solucionando cosas, como lo decía un filósofo Abraham Maslow, en la medida en que cuando yo llegué aquí a Bogotá, yo no tenía una cama, ni mucho menos un teléfono donde me llamaran. El día que me regalaron un teléfono, me parecía fascinante. Un teléfono, yo veía que las personas en las películas, porque tampoco vi televisión, mi niñez no fue casi como muy prometedora, entonces yo veía por televisión que las personas podían contestar el teléfono de una cama. ¿Cómo les parece? Entonces para mí tener una cama y que me dieran un teléfono, solo que cuando tuve la cama y el teléfono no tenía quien me llamara. Y pasaron muchos años y me quebré y odiaba el teléfono, ya no lo quería contestar y muchos me llamaban a cobrarme. Entonces, en la medida en que en la que el ser humano va avanzando, se va dejando de sorprender por lo que en su momento fue una sorpresa y hasta se acostumbra. Uno se va acostumbrando a esto. Se va acostumbrando a tener abundancia en la nevera, a que haya agua caliente en la ducha, se va uno acostumbrando a muchas cosas. Cosa que la generación de los que estamos aquí atrás quizás no lo logramos. Pero para esta generación muchas cosas son normales, como dijo alguien, si alguien se quiere suicidar, vaya y sumérjalo un minuto al agua y después de eso sáquelo y diga a ver qué piensa. Cuando esté sintiendo el desespero, la angustia de estar allá debajo del agua y el ser humano y cada neurona queriendo respirar, ahí se va a dar cuenta lo que significa morirse. Antes no, porque no soy capaz de ser lo suficientemente consciente del impacto de las cosas. No soy consciente de las cosas. Entonces, ¿a ti por qué no lo piensas un momento? ¿Qué es lo que tú más valoras? Sí, hagamos un ejercicio. ¿Qué más valoras tú? Dios. Porque a veces ni siquiera sabemos qué valoramos. Es probable que hasta nos cause una confusión. Hagan el ejercicio y verán y ustedes digan, bueno, yo realmente qué es lo que yo más amo o valoro. A ver. Allí, no mire a Miguel ahí. No, ni lo miró. Ok. Un poquito de humor. ¿Qué es lo que tú más? Haz un análisis y verá que uno dice, oye, y verdad, ¿yo qué es lo que quiero? ¿No les ha pasado? Como que uno dice, oiga, pues yo ni siquiera me he definido para saber qué es eso que tiene mi atención y que yo no negociaría con nada. Y eso es lo que está haciendo en que los seres humanos estemos perdidos. Y yo ahora que estaba armando este mensaje y escuchaba estas alabanzas, yo lo miraba a cada uno de ustedes y de verdad que yo los veía como a Dios. Yo decía, Dios, qué maravilloso cada ser humano. Qué triste cuando le dan un disparo a alguien en la cabeza y le destrozan su cerebro. Cuando matan a una persona. O sea, este nivel de conocimiento empieza a elevarnos la conciencia a un nivel que es ahí donde aplican cosas que están escritas que no las entendemos. Porque cuando uno dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿cuándo iremos a entender eso si no hay sensibilidad en el corazón? Eso nunca lo vamos a entender. No lo vamos a entender si no estamos en el momento preciso para entender eso. Y eso es normal, es un proceso. Ustedes recuerdan que los apóstoles, los primeros meses, ellos eran pendientes ¿de qué? De la herencia, del reino de los cielos. Ellos no andaban pensando que, como Pedro, que estaba dispuesto a morir después, porque poco a poco lo vamos entendiendo. Entonces, ya después de hacer este balance de qué es para ti, ¿a qué conclusión llegaron? ¿Cómo les fue?
¿Saben qué es lo que realmente ustedes dicen? Wow, es que yo quisiera estar haciendo siempre. Y eso se ve reflejado, ¿por qué? Porque es donde yo coloco la atención, en especial cuando tengo el tiempo libre. Pues porque si yo soy empleado de una empresa, pues no puedo elegir, me toca estar ahí. Pero si te dieran toda una semana con festivos, ¿qué harías? Ahí definimos todos nosotros en dónde es que está nuestra atención. Ahí lo vamos a definir. De esta hora nosotros vamos a decir, por fin un festivo para ayunar. Claro, yo me pido uno, ¿de acuerdo? Pero si la vida no me lo pide, no me lo da porque yo ando trabajando, como cuando yo llegué aquí a Bogotá, que trabajaba 15 días, yo quería llegar a mi casa, ¿era qué? A dormir. Pero cuando yo tengo tiempo libre, donde yo lo ocupo, esa es una radiografía real de lo que yo realmente amo. Y ahí me veo reflejado. Y quiero decirles que ahí todos andamos, ¿qué? Un poquito faltos. Porque efectivamente todavía nos ganan, ¿qué? Los sentidos. Los sentidos nos ganan. Entonces, vamos a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a leer lo que el salmista, yo no sé cómo hizo David para escribir esto, que está acá en el Salmo 139. No sé cómo hizo el salmista David. No sé cuántos años hace que se escribió este salmo, tal vez unos 3000 años, pensaría yo. Pensaría, según la cronología, pero no lo sabemos realmente. Ustedes saben que nosotros no somos capaces de recordar de hace unos años atrás la precisión de las fechas. Pero miren lo que escribió el salmista David hace aproximadamente, cronológicamente, bíblicamente, esto: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día cuando tú ya habías decidido cuánto tiempo viviría. Lo habías anotado en tu libro. ¿Saben todo lo que hay ahí en ese salmo? Parece que David estuviese hablando del ADN. Ahí donde está, si subo, conoce mis pensamientos, mis cabellos, mi sentar, mi levantar. Entonces, si Dios tuviera que estar pendiente de todos, entonces sería omnipresente, ¿sí? Porque para estar pendiente de todos a la vez, lo que pasa es que estamos contenidos en el que es distinto, ¿de acuerdo? Ese salmo es muy maravilloso, ¿por qué? Porque el salmista David, tú conoces ¿qué? Hasta mis pensamientos, conoces mis cabellos. Entonces yo quisiera precisar un poquito más, porque quizás David no tenía los conocimientos que tenemos nosotros en esta época. David debió haber dicho más precisamente, tú conoces cada una de mis células. Debió haber dicho David, ¿sabían eso? ¿Tú conoces qué? Como David no tenía ese lenguaje, él dijo lo que él conocía, pero él debió haber dicho, tú hiciste cada una de mis células. Y ahora se van a dar cuenta cuántas células producimos cada segundo. Tú conoces cada una de mis neuronas, que son 100.000 millones. Y también, sin que yo me dé cuenta, cada una de esas 100.000 millones de neuronas, cada una hace hasta 15.000 signasis, y antes de que eso suceda, ya tú lo sabes qué va a suceder. ¿Cómo les parece? Entonces, cuando uno empieza a entender esto, uno dice, Dios santo, qué grandiosos somos, qué extraordinarios somos. Entonces, vamos a avanzar. Miren lo que pasa, por qué el salmista David escribió esto. Él dice, en lo profundo de la tierra, allá lo más profundo, se apagó. ¿Cierto? ¿En dónde? Porque pues tanto el hombre como la mujer es que tierra. Nos formamos allá en el vientre, en lo más profundo. Cuando dos maravillosos seres humanos se juntan y tienen una comunicación neuroquímica, entonces a las 2 horas surges tú, a las 2 horas. ¿Sabían eso?
aproximadamente, miremos lo que sucede acá. Dale. Sí, a las 2 horas, el salmista David parece que estuvo leyendo un poquito de esto. A las 2 horas estás tú y mides 0.1 milímetro. ¿Cómo les parece? A las 2 horas estás tú, pero en ese 0.1 milímetro hay 25.000 biolaboratorios de altísima tecnología. ¿Cómo les parece? ¿En ese qué? Cada vez que yo estudio esto, a mí me da ganas de gritar, porque ahora puedo entender por qué el salmista, por qué Pablo dijo, pusiste este tesoro en vasos de barro. O sea, esto es una sincronía absoluta. Esto es algo que decimos, Dios, si lográramos entender esto desde la magnitud y de la proporción, podíamos valorarnos a nosotros mismos. Y si esto se lo lleváramos a los niños, ya no tendríamos a un niño triste porque no tiene algo material, como no tiene la tecnología, la tablet, el Xbox, las vacaciones, las zapatillas, porque él mismo ha descubierto dentro de sí lo grandioso que es, que absolutamente nada se podía comparar con eso. ¿Cómo les parece? Entonces, miren eso tan bonito. Esto es fascinante, hermanos. Yo sé que yo no logro tener la capacidad de transmitir todo lo que hay detrás de todo esto, pero le pido a Dios que nos ayude a todos a percibirlo. En ese 0.1 milímetro están 3.200 millones de líneas. Cuando leí eso, también me daban ganas de gritar. ¿Por qué? Porque 3.200 millones de líneas representan 16.000 libros de 100 páginas. Y cuando el salmista David dice, ya estaban escritas en tu libro, se refería a esto. Porque esto es un libro codificado en el ADN. ¿Cómo les parece? Esto es fascinante. El salmista no entendía de qué estaba hablando. ¿Ya están escritas en qué? En tu libro. Cada persona, apenas a las 2 horas es concebida, se montan 25.000 laboratorios de altísima tecnología, lo que tú más avanzado te puedas imaginar. Y ahí quedan 3.200 millones de código de libro para que de ahí en adelante tu cuerpo empiece a construirte paso a paso. Que es cuando él dice, tú me tejiste. ¿Cómo les parece lo que decía David? ¿Tú qué? Me entretejiste. Entretejiste se estaba refiriendo al ADN. Pero David tal vez no entendía que era, bueno, el ácido núcleo, yo no sé qué era un nucleico. ¿Cierto? Él no sabía qué era eso. Nosotros sí. Pero yo les decía hace un momento, nosotros, amados hermanos que estamos aquí, si entendiéramos esto, entraríamos en un éxtasis constante de felicidad por solo comprendernos nosotros. Y entonces ahora diríamos, debo cuidar este cuerpo por aquello, por esto y por lo otro. Y ya no seríamos más mendigos de lo externo. Entonces, quiere decir que en ese 0.1 milímetro, escuchen hermanos, se colocaron todos tus genes, absolutamente todos, ya. No es que se vayan haciendo, es que quedaron ¿qué? Escritos. Por eso dice, ¿quedaron qué? Escritos en tu libro, quedaron todos ahí plasmados. Y ahora tienen que llegar 500.000 neuronas, 500.000 células que se producen cada segundo a camellar en tu cuerpo para construirte. Ya vamos a mirarlo, avancemos. Entonces, ¿cuánto tenías tú a las 2 horas? 0.1 milímetro. Eso eras tú. Ahora, en esos 3.200 millones de código que tu mismo cuerpo debe desencriptar, ya está establecido absolutamente todo. Y cuando el salmista David dice que tú conoces hasta el día en que voy a morir, es porque cada ser humano trae
entre los telómeros y su genoma y su mapa humano una fecha precisa de vida que le va a dar esa solvencia si la sabe cuidar. Si la sabe cuidar. ¿Cómo les parece? O sea, hermanos, yo quisiera tener más palabras para poderles plasmar y decir lo fascinante que es esto. Que vuelvo y retomo el texto bíblico y uno parado en la casa ahí aburrido. A ver si de pronto se compra unas zapatillas de marca o el iPhone 75 y no se ha dado cuenta, como decía el salmista, ¿qué decía Jacob? Oh, Dios mío, no me he dado cuenta que este no es otra cosa que puerta del cielo, casa de Dios, y eso eres tú, casa de Dios, y andamos mendigando y queriéndonos dejar sorprender por lo de afuera. Claro, la televisión y todo esto nos ha puesto, yo diría que, yo colocaría no voy a hablar de eso, el activo emocional y la autoimagen de un niño queda escrito en todos sus códigos. Y cuando Dios dijo, en Génesis, cuando Él dijo, sometan la tierra, también se refería a tu cuerpo, somete tu cuerpo porque Él te va a querer ¿qué? Gobernar. Él mismo te va a quedar. ¿Cómo le parece? Sojuzga la tierra de allá, pero sojuzga la tuya, porque esa es la que te está haciendo a ti no ser consciente de lo valioso que eres tú. Entonces, ¿por qué se suicida una persona? Cuando le colocaba las megaconstrucciones y les invitaba a pensar, tratemos de llevar la imaginación a pensar cuál sería la máxima tecnología que pudiese haber, no sé, como si ingresáramos a Silicon Valley, a donde está la tecnología y donde están el metaverso, no sé qué cosas que se nos pudieran llegar y que nosotros nos dijeran, ingresen, y nosotros llegáramos con unas botas llenas de barro, sucias, engrasados, y todo allá es pulcro y maravilloso. Yo diría, no, yo no puedo entrar allá así, con esta condición. Pues eso es nuestro ser interior y nosotros sí vivimos voluntariamente con esa condición. Con esa condición. De manera que el salmista David lo que estaba diciendo es, en tu genoma, en tus genes, tú vienes codificado para vivir esto y eso ya está escrito en ese libro. Y así dice la genética, así dice la ciencia, que tu libro está completo cuando tienes 0.1 milímetro. Estás completo. Y si ustedes y yo nos emocionamos con esto y nos prometemos aprenderlo y transmitirlo, somos capaces de ir por los colegios a decirles a los niños, miren lo maravilloso que son ustedes, lo grandiosos, enamórense de vivir, de ver, de escuchar, para que no tengamos los mendigos del entorno social que tenemos en este momento. Y que eso está llevando a casi 1.000 millones de seres humanos se suicidan. Perdón, casi 1.000. Se suicidan 800.000 personas al año hoy. ¿Cómo les parece la cifra? ¿Por qué se suicidan 800.000 personas? Es una cifra muy grande. Pero la cifra se aumenta de los que lo intentaron y no lo lograron. Y la cifra se incrementa de los que lo están pensando. Porque el sistema nos llevó a colocar la atención ¿dónde? Afuera. ¿Ah? Afuera. Por eso necesitamos recobrar que tú, hermanos, mire, Dios, ayúdame a plasmar esto de esta manera esta mañana. Cuando Él dijo, ¿por qué se preocupan? ¿Por qué haber de comer? No es la vida lo más extraordinario que tú tienes. ¿Por qué se preocupan por qué hay de vestir? Porque en esa época no es como ahora. Pues cuando Jesús dijo eso andaban en chancletas y en unas túnicas. No es como ahora que uno tiene, cuando uno viene con todos los equipos acá y que toda esa tecnología, pues claro, en esa época es más difícil, pero en esa época, ¿qué había? No había sorbete de guanábana, no había yogur, no había sándwich de yo no sé qué, no había crepes de camarones. En esa época era muy simple, así que Jesús lo que dijo,
Habló del recurso que había en ese momento, pero si lo trasladamos ahora, coge todo aquello que donde tienes tu atención, y lo que Jesús quiso decir es lo mismo que estamos diciendo acá. Lo más importante es tu vida y ese extraordinario cuerpo donde yo me vacié, donde yo decidí manifestarme. Wow. Esto es grandioso, hermanos. Esto es grandioso. Sí. Valioso lo que está diciendo. Todo lo más importante es cuando mira hablan de bendiciones laboratorios, trata de salirse de la dimensión de entendimiento cognitiva humana, que sí. Y me dicen que son 25 laboratorios, el de la audición, el de la visión, el de la esto, el de la esto. No me lo aterrizan, ¿cierto? Sí. Y me dicen que 3.200 millones de líneas, no, son 3.200 líneas que van a cifras a entidades estratosféricas y interplanetarias, no que perdemos la definición de la realidad. Y muy interesante el dato, no estoy contradiciendo, porque no soy científico para decir, pero desde el punto de vista aterrizado para que pueda llevar a la práctica en este mundo, una cifra distinta podría ser más ahora. Dejémoslo ahí para no desviarnos del tema, ¿te parece? Que nos salimos un poquito del tema. Claro, podríamos pensar que sí, o pudiésemos subestimar la comprensión. Cualquiera de las dos puede ser. Por eso yo he hecho dos énfasis en que Dios sea quien me use para que esto pueda quedar claro. Porque yo lo he repetido, que no es fácil esto que les estoy diciendo hoy. Pero yo quisiera asegurarme ante el comentario que nos hace Eduardo. ¿Estamos dimensionando el mensaje de lo que somos y de lo que es la expresión de Dios en nosotros? Les pregunto. Sí, voy a dejar la participación aquí porque perdemos, y tenemos el auditorio aquí en Zoom, entonces perdemos un poco. Yo no te escucho. Yo no te escucho. Perdóname, Ricardo. ¿Qué es importante en este momento? Que cada uno de nosotros no ha logrado encontrarse consigo mismo. Y por no habernos encontrado y no habernos descubierto, es como estamos. Yo personalmente, ahora que los veía a ustedes por la espalda, entendiendo esto, sentí el deseo de decirles, yo creo que tengo que pedirles perdón a todos mis hermanos por mis imprecisiones, porque yo empiezo ahora a verlos distintos, de un valor incalculable. Yo digo, Dios, cada ser humano, esa imagen y semejanza. Y ese es el contenido de este mensaje. Y claro, tu apreciación es válida porque sí estamos hablando de información que es densa. Pero creo que Dios a su pueblo, y el interés es que cada uno de nosotros se empiece a dejar contagiar. Porque yo les decía al inicio, qué bueno que todos, recuerdan que les dije, qué bueno que nos dejáramos todos que como atraer por este mensaje. ¿Y saben por qué se los digo? Porque es que no hay otra solución sino llevar a las personas al autodescubrimiento y al conocimiento para que aprendan a encontrar el valor en sí mismo, y si no, estamos perdidos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando acá? Sí, es una realidad tratar de colocar en metáforas esto. Es un desafío, por eso le he pedido a Dios que me ayude a plasmarlo de una manera que pudiese ser en alta plastilina. Cada ser humano, como conocemos las matemáticas, avancemos con el siguiente. Excusas para Eduardo y para Ricardo, por lo que creamos un monólogo acá y perdemos un poquito el norte y se nos quedan las personas del sur por fuera. Sigamos. Miren esto. Puede que yo considere que sí
pudiese ser complejo esto. Pero el solo hecho de que yo entienda y me entienda a mí mismo, me puede hacer un clic en algún momento. Lo primero que me sorprendió es que yo creía que el cerebro era primero formado el cerebro y después el corazón. Eso es lo que la mayoría piensa, pero no es así. Primero Dios, en su libro, forma ¿qué? El corazón. Y el corazón es el que alimenta nuestro cerebro de la energía. Porque el cerebro funciona, es química y energía. Y en eso que nosotros no logramos entender es donde está Dios. Por eso Él dice que no decimos nosotros la palabra y Él ya qué. Él ya la sabe. Es decir, Eduardo, es lo mismo. Yo no comprendo cómo opera esto, como tampoco comprendo cómo esto puede llegar a Australia ahorita, como tampoco lo comprendo. Porque yo sé que eso va hasta Australia, pero si nos ponen aquí a ponernos a esto, nos perdemos, ¿verdad? Pero sí sabemos que funciona. Entonces, nada más cuando yo estudiaba esto, yo dije, yo voy a cuidar más mi corazón. Nada más estudiando esto. Nada más miren el nivel de conciencia. ¿Por qué? Porque cuando Dios decide, es que lo que estoy haciendo es plasmando lo que el salmista David escribió. Por eso les leí el salmo. ¿Qué dijo el salmista? Eso que yo les estoy contando acá, solo que él no conocía los números que conocemos nosotros. Él no sabía qué eran esas cosas. Él dijo, ¿me hiciste qué? Maravillosamente ¿qué? Complejo. Así lo dijo David. Entretejiste cada una de las partes de mi cuerpo. Y ese entretejer es el mismo ADN que tenemos cada uno de nosotros. Cuentas mis cabellos y cada uno de mis pensamientos. Si a David lo hubiésemos llevado a un curso de neurociencias, el que hubiese dicho lo que les dije ahora. Tú dialogas con las 100.000 millones de neuronas que yo tengo, pero él no sabía en esa época que era una neurona ni que era una célula. Él acudió a lo que ¿qué? Conocía cabellos y pensamientos, y él habló, tú conoces mi acostarme, mi levantarme, mi ir por allá, y lo que, si eso no nos ha tocado a nosotros, porque ya lo hemos leído, porque ¿cuántas veces te has leído este salmo, te pregunto? Pero no nos ha movido, nos hemos quedado ahí, y la idea de este mensaje es que pudiéramos decir, wow, tremendo, tremendo Dios, gracias porque me has hecho maravillosamente perfecto y complejo. Extraordinario y fascinante. Y cuando yo leía esto, dice que el corazón es una mega estación de bombeo. Una mega estación. Ese corazón que no hacemos deporte, que somos sedentarios, que le echamos de todo. Es para decir, wow, ahora entiendo por qué él le decía al pueblo de Israel, hasta le daba instrucciones de qué comer y de qué hacer para que protegieran ¿qué? Ese santuario glorioso. Es que es maravilloso, hermanos. Sí, tú tienes un corazón ahí y uno dirá, pues a él le toca hacer eso. Pero ¿qué tal si nos enteramos qué hace el corazón? El corazón debe alimentar y transportar sangre por 100.000 kilómetros de tubería. Eso tienes tú dentro de ti. ¿Cuánto? 100.000 kilómetros de tubería. Alcanzaría para darle 2 vueltas a la tierra tus vasos sanguíneos. Ahora que mi esposa le hicieron la cirugía, tuvo un desafío porque los vasos sanguíneos se habían mezclado con la... Y entonces hubo que cortar eso y perdió y la tuvieron que transfundir. 100.000 kilómetros. A ver, ¿cómo vamos a salir de aquí? Como que uno dice, uy, ¿cómo vamos a salir de aquí? Daniel, Camila, 120 con la motocicleta. Uy, no, pilas con ¿qué? ¿Pilas con qué? En el partido. ¿A cuidarnos qué? Hermanos, esto es más grandioso, tiene más contenido, hasta para la vida plena. Oye, yo mañana voy a empezar a hacer deporte. ¿Cómo es posible que esta majestuosidad, miren el ejemplo que les puse, dimensionen lo más grande que ustedes puedan ver, cristales, vidrios, mármol, no sé, porque no alcanzo a descifrarlo, y ahora vayan allá con las botas llenas de barro y metidos a empuercar eso? No, yo no puedo entrar allá. No puedo entrar allá porque ¿cómo voy a afectar eso? Pues eso somos nosotros, pero nadie nos había dicho esto. David intentó escribirlo y yo he leído eso, ¿sabí qué querría decir cuando escribió eso?
Pues lo que David escribió es lo que él no entendía, lo que nosotros sí podemos entender. Y uno dice, wow, yo no sabía eso. Que dentro de mí hay 100,000 kilómetros de tubería. Que además de eso bombea 70 veces por minuto, 100,000 veces al día está trabajando el corazón. ¿Saben ustedes lo que significa 7,200 litros? ¿Saben qué es 7,200 litros? Creo que sería como media pieza un tanque acá. Y ese corazón tan pequeño, trabajando ahí, boom, 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 rompiendo. Pero ¿sabe qué hace? Hay millones en cada nodo, hay un laboratorio y el corazón tiene que llevar la sangre y después tiene que pasar y recoger lo que sobra y botarlo por los pulmones y por eso tiene que recorrer, la sangre recorre nuestro cuerpo en un día 1,440 veces. Y el salmista David lo dijo. Lean el Salmo otra vez esta noche en sus casas y verá que David tuvo un rayo de luz, porque yo no entiendo cómo pudo David escribir ese Salmo hace 3,000 años. Yo no sé cómo escribió David ese Salmo. Me hiciste maravillosamente complejo, entretejiste cada una de mis partes. Escribiste mi vida en tu libro. Ese libro que estaba ahí era el mismo libro. Pusiste mis códigos. Sabías hasta cuánto yo iba a vivir. Eso estaba escrito. David lo sabía, pero no lo sabía porque estuviera leyendo. Realmente es inexplicable. Es donde tenemos que decir que una comunidad como esta puede pararse en cualquier lado a decir: el Dios que tenemos va más allá de una simple religión o una emocionalidad. Si existe algo de lo que tú y yo pudiéramos sentirnos orgullosos y grandiosos, es de conocer a este Dios y de conocernos a nosotros mismos y de darle el valor a este mensaje tan poderoso. Vayámonos un poco al cerebro y terminamos aquí para no alargarnos mucho. Miren ustedes la megacentral de inteligencia superior. ¿Han visto el Pentágono en las películas? Y uno lo ve y eso wow, la megacentral, el Pentágono, ¿cierto? En landing, allá cuando salen y uno se queda asombrado. No, hermanos, la megacentral la tienes tú acá. Y uno preocupado, o sea, miren, hermanos, cada vez que armamos esto es cuando lo podemos entender. Cuando él dice que de qué le servirá a un hombre si ganare todas las riquezas del mundo y perdiere su alma, perdió todo. Déjenme quitarle el matiz religioso a eso y déjenme colocarlo en el verdadero plano. Lo que él quiso decir es: coloca todas las riquezas del mundo en la mano izquierda y coloca lo que tú consideras que es tu simple vida, que se muere por esto, y todo esto vale lo que tú vales. Es lo que quiso decir. Wow. Eso fue lo que quiso decir. Eres invaluable. Eres la impronta de Dios. Tienes un cuerpo majestuoso. Y nosotros por allá, mendigando afuera valor. Que Jesús sabía que nunca nos iba a llenar. Él dijo: ustedes serán mendigos. Porque el mundo les va a ¿qué? Les dejo una paz. No es como el mundo se las da. Les doy una paz real y genuina. Pero deben conocerse, como el primer mandamiento: conocer a Dios, conocerme a mí. ¿Sabían ustedes que aquí en nuestro cerebro tenemos 5,8 millones de kilómetros de tubería eléctrica? Cableado eléctrico, 5,8 millones. Por eso cuando yo entendía esto, Dios, cuando se le da un disparo a alguien en la cabeza, es destruir. Miren que nada más entender esto, uno dice: Dios, wow, como que nos hacemos sensibles. Dice: Dios, que una pérdida y una vida, ahora somos más, pero nos llenamos de indiferencia, como el periodista de un chiste. Y hoy 60 muertos, mañana más deportes, porque ya eso se volvió ¿qué? Para nosotros eso se volvió ¿qué? Paisaje. O sea, no, si el ser humano se perdió porque el sistema, todo lo que hizo fue sacarlo del foco que era el verdadero y se lo puso afuera. Y nos olvidamos de la grandeza. Con este nivel de grandeza, si yo me caso con una mujer, yo la voy a tratar de ese nivel. Si tengo un hijo, lo voy a educar con esa responsabilidad.
pero no somos conscientes. Hay más contenido. Yo sé que yo no alcanzo a plasmar este mensaje con todo lo que hay detrás de esto, pero aquí hay una solución real para resolver la problemática de este mundo y la tenemos. ¿Recuerdan el video de un amigo, Gio? ¿Dónde está la solución a esto? Sí la tenemos. La pregunta es si nosotros somos capaces, primero, de ser producto del producto. Si nosotros somos coherentes con eso para luego llevarlo para que se acabe la mendicidad. Miremos la siguiente diapositiva. Perdóneme, déjame terminar aquí. Nosotros tenemos 100.000 millones de neuronas, que son diferentes a las células. O sea que David hubiese dicho, tú cuentas cada uno de mis pensamientos. Pues David no sabía que hoy tenemos 60.000 pensamientos. Si se lo dijéramos, diría, híjole, yo no sabía. Con razón. Si se lo pudiésemos contar a él, diría, uy, ¿por qué no me dijeron esto antes? ¿Cómo así que 100.000 millones de neuronas? ¿Y eso qué es? Como las estrellas del universo, al punto que una escritora que no cree en Dios, sino en la evolución, dijo que cada ser humano es polvo de estrella cósmico. Pero nosotros sabemos que no somos polvo de estrella cósmico. Yo soy un pedacito de Dios. A ver, abrázate y dilo, yo soy. A ver, dilo, yo soy un pedacito de Dios. Este cuerpo no lo puedo llevar a cualquier lado, no puedo contaminarlo con cualquier cosa. Yo soy Dios. Esto es grandioso, hermanos. Esto es maravilloso. Y miren, hermanos, esas 100.000 millones de neuronas, ¿saben qué hacen? Chismosear entre ellas. ¿Se tienen que qué? Comunicar. A Eduardo le va a gustar la final. ¿Tienen que hacer qué? Sinapsis. Y cada una hace entre 10.000 y 15.000. Es que si yo sé que lo que quisiera decirles es que en esta hora no vamos a lograr, pero que ustedes se fueran de aquí con ganas de decir, Dios mío, ahora estoy entendiendo esto, yo quiero saber más de esto. Para que podamos resolver esa ansiedad que tenemos en el día a día, que será lo que me hace falta. ¿Sí les ha pasado o no? ¿A dónde era? ¿Qué voy yo? ¿Qué es esto? Cuando yo digo que yo soy suficiente con tenerme a mí mismo, fue lo que Jesús dijo. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Lo demás es añadidura. Pero no lo habíamos entendido porque si ponerlo en este plano no lo podíamos entender. Cuando dijo, puso este tesoro en este vaso de barro, ¿cómo les parece? Es lo que está diciendo, puse esa majestuosidad dentro de ti que eres barro. Pero, ¿cómo? Pero ¿sabe qué dice? Para que la excelencia, escuchen, sea de Dios. Así lo dice. ¿Para que qué? La excelencia diga Dios. ¿Qué dijo el salmista David si tuviera esta información? Mire, le voy a decir una cosa. Si David tuviese la información que nosotros estamos compartiendo acá, ese salmo sería una escala divina. Y él no la tenía. Y mire lo que escribió. Leámoslo esta noche en la casa y se van a dar cuenta. Cuando un niño tiene 24 meses, escuchen, cada 20 segundos se hacen 20 millones de sinapsis. Así mientras el niño está por ahí comiendo, embrocando el pañal y que uno dice, como esto no nos conoció, entonces estamos ahí, tenga chino, y todos ahí perdidos, y dentro de ese niñito hay una constelaciones. O sea, hay una majestuosidad, pero uno está estresado en el día a día, perdidos, nos perdimos del yo. Nos perdimos. Y qué bueno que aquí hay jóvenes. Y me encantaría que estos jóvenes, cuando formen sus hogares, pudiesen llevar esta información para que no cometan los desaciertos que yo cometí, como me decía mi hijo, que los llevaba a sitios donde les metían miedo, donde les infundían miedo. Lastimosamente. Entonces, nuestro cuerpo produce 500.000 células por minuto. Escuchen, 500.000 células por minuto. ¿Cuántas al día? 700 millones. ¿Sabe qué dice la neurociencia? ¿Sabe qué dice? Que si Dios, pero ellos no lo dicen así, pero si como todo viene escrito en el código con el límite de un libro, dice que si no parara ahí, a los 80 años tendríamos una columna vertebral de 2 toneladas y tendríamos un estómago de 16.000 kilómetros porque no pararía de qué?
de crecer, pero como hay un código puesto que lo limita, hasta ahí llegamos. ¿Cómo les parece? Hasta ahí llegamos. Y concluimos con lo siguiente. Cuando dice que nacer de nuevo, nosotros nos renovamos constantemente. Nosotros nacemos de nuevo. El intestino. ¿Saben cuáles son las únicas partes del cuerpo que no se renuevan? El cerebro, el corazón y las glándulas sudoríparas. Nos van a acompañar toda la vida. Así que vamos a cuidar ¿qué? Nuestro cerebro y nuestro corazón. Y si hacemos un poco de deporte, nuestras glándulas sudoríparas. ¿Qué tal si nos ponemos en pie? Y le decimos a Dios, Señor, ¿qué dijo el salmista? Vayamos nuevamente al Salmo, pongamos el Salmo y cerramos leyendo el Salmo. El Salmo 139 nuevamente. Pero déjalo ahí un momentico, Mike, me faltó esta diapositiva, que era lo que le decía a Eduardo hace un momento. Las neuronas deben garantizar el éxito a través de ¿qué? De la comunicación, y es el reflejo de la vida cotidiana nuestra, es en la comunicación. Mira, Eduardo, tu frase. Las funciones de las neuronas es garantizar el éxito del organismo a través de ¿qué? ¿Y sabían ustedes que ellas escogen con cuáles comunicarse y con cuáles no? Ellas allá se eligen, y otras sí, y otras no. Y es la misma pedagogía en la vida. Cuando tú no sabes comunicarte con tu entorno, tú mismo truncas tu éxito. Cuando no sabemos dialogar en el día a día. Por eso también allá se habló entonces de las inteligencias superiores, que es amar a Dios, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, que es inteligencia espiritual, inteligencia social e inteligencia emocional. Sé que yo me iba a colocar en un desafío al traerles este mensaje hoy. Le pedí a Dios que me permitiera usar el lenguaje más básico, pero para que ustedes se vayan de aquí diciendo, wow, no me había dado cuenta, no me había percatado, no, ¿cierto? Como el joven rico, el hijo pródigo, ¿qué hizo para, volvió en qué? Estoy todos los días corriendo por esto y por esto y por esto y por esto. Por eso cuando yo veía a mis hijos ahora acá, yo decía, ¿qué más necesitaríamos? Oramos y cerramos y conversamos un ratico, ¿les parece? Vamos a despedir, oramos y conversamos un ratico. Vamos a orar. Yo solo quiero decirles que esa frase de Louis Pasteur tiene mucha razón hoy. Ahora amo más a Dios al conocer esto. Yo digo Dios, un escritor judío dijo lo siguiente: creer que esto es consecuencia de la evolución es como pensar que un tornado pasó por una chatarrería y cogió toda esa chatarra y al final sacó un Boeing armado 747. ¿Cómo les parece? Es imposible. Por eso yo quisiera que todos nosotros nos dejáramos contagiar de esto y le diéramos el tiempo a prepararnos para que en donde estés, en la empresa, en la universidad, en donde estemos, podamos mostrarles que nosotros somos más que un pueblo emocional, sino que somos realmente la inteligencia de Cristo. Señor Jesús, te damos gracias. Ahora entiendo al salmista David, que escribió: Dios mío, tú fuiste quien me formó en el vientre de mi madre. Tú fuiste quien formó cada parte de mi cuerpo. Soy una creación maravillosa y por eso te doy gracias. Todo lo que haces es ¿qué? Maravilloso. De eso estoy bien seguro. Tú viste cuando mi cuerpo fue cobrando por esos 25,000 laboratorios, con esos cromosomas, con esas proteínas, cobrando forma en las profundidades de la tierra. Aún no había vivido un solo día y ya estaba el libro completo, ahí con todas las líneas, con todo lo que iban a hacer, el cabello, el color de mis ojos, de mi piel, mi estatura, mis huesos, mi masa corporal. Tú lo escribiste desde el momento.
cuando ya tú habías decidido cuánto tiempo viviría, lo habías anotado en tu libro. Nosotros somos el libro de Dios. Gracias, Señor. Señor, bendícenos. ¿Cómo nos puedes bendecir? Ayudándonos a entender tu palabra, Señor. Es todo lo que necesitamos para enamorarnos de ti cada día más, para comprender y hacer un alto y diciendo, ¿dónde está mi atención? ¿En las infraestructuras? ¿En las modas? ¿En las tendencias? Y por allá una vocecita dentro de nosotros reclamándonos, dame un poquito de atención, que aquí es donde tú encuentras tu plenitud. Porque como decía Pablo, ahora Cristo mora en nosotros. Y si Cristo está en nosotros, ahora estamos completos. Señor, gracias por tu palabra. Amén y amén. Despidámonos con un fuerte aplauso. Amén, 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 amén. Muchas gracias, pastor. Nos despedimos de cada uno de los hermanos del Zoom. Les deseamos muchas bendiciones. Yo creo que hoy tenemos elementos, más razones para enamorarnos de Dios y de encontrar en nosotros el amarnos a nosotros. Tenemos que gustarnos a nosotros, ¿sabían eso? Si no nos gustamos, si no nos vemos como grandiosos, no nos podemos amar. Ese era el objetivo, que nos gustáramos y dijéramos, wow, ahora entiendo que ni siquiera lo de afuera es importante. Me gusto, me enamoro de mí por lo que soy por dentro, y como ya me gusto, porque yo no puedo amar lo que no admiro, yo me admiro, me contemplo, me extasío, porque San David dijo, me hiciste maravillosamente complejo, ahora te voy a amar a ti, y voy a colocar un blindaje, y voy a poner un equilibrio. Bendiciones para todos, nos vemos. Gracias. ¿Y no vamos a cantar una canción de despedida? Sí, cantemos una canción de despedida, ¿les parece? Yo permito que te digo algo. Yo. Gracias, Señor. Gracias te damos, Señor. Te veo en los momentos de dolor, te veo en la noche, cuando la vida se apaga el sol. Te veo en luz, te veo en la sonrisa y el amor, te veo en mis ojos, veo tu mano guiándome, siempre estás tú. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz siempre fiel. Te veo en el desierto y la aflicción, te veo en el valle, veo tu mano tapando el sol, cubriéndome. Te veo en cada paso que yo doy,
te veo en mis planes, veo tu mano guiándome, siempre eres fiel. Y siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Siento tu abrazo, tu expresión, eres tan fiel y no hay razón que me haga dudar de tu corazón. Siento tu mano sobre mí, siento tu amor y puedo oír tus palabras y tu voz, siempre eres fiel. Gracias, Señor. ¿Ya? Nos despidamos. Bueno, Nos despedimos de todos los que están en el Zoom. Todavía tenemos 23 personas ahí. Tengamos un poquitín de ver quiénes están. Bueno, sé que los invitamos a una maratón hoy neuroespiritual para elevar nuestro nivel de conciencia. Nos despedimos a todos, un saludo para todos, muchas bendiciones. Sala cerrada, nos quedamos aquí en el auditorio tomando cafecito, saludándonos y conversando un poco. Bendiciones para todos.